Dios les bendiga a todos. Vamos a hablar de lo que es la sola escritura y que Dios habla por medio de las escrituras. No tiene otro medio, se puede decir de alguna manera. Las escrituras es la herramienta, digamos, que Dios usa para comunicar al mundo el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino, que significa el poder, la autoridad para predicar ¿qué? Las escrituras, para predicar el testimonio del Hijo, no otro mensaje. Esas son la autoridad que se le dio a Pedro y que se le dio a toda la iglesia. Porque esas mismas llaves que usó Pedro, que es la predicación de la palabra, la tenía Pablo, la tenía toda la iglesia y la tenemos todos nosotros. Nosotros cuando predicamos la palabra, esa es la llave que hace que un alma, al creer, pueda tener un encuentro con Dios. Es como una persona que está detrás de una puerta y nosotros tenemos la llave. Esa llave es la predicación. Cuando nosotros hablamos la palabra, esa es la llave. La persona cree, entonces eso abre la puerta del reino de los cielos para que la persona pueda tener un encuentro con Dios y le puedan ser perdonados los pecados. Eso es simplemente, eso es todo. No es como dice el catolicismo romano, que las llaves son que la iglesia tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. La iglesia no tiene autoridad para perdonar pecados. Lo único que perdona los pecados es nuestro Señor Jesucristo. Y está todo en las escrituras. ¿Por qué el catolicismo niega las escrituras? Porque en las escrituras no existe el catolicismo. Entonces tienen que negarlo. Como hablamos en el video anterior, hay una foto original. Y esa foto original, digamos que es figura de lo que es la sola escritura. Entonces, en esa foto original no está el catolicismo romano. Ellos tienen otras fotos que son el magisterio, que son la tradición, y en esas fotos que están editadas, como si usted escuchó el video anterior, están editadas, donde figura la Iglesia Católica, digamos, el romanismo, tanto en la tradición, tanto como en el magisterio romano figura la Iglesia Católica. Pero si nosotros vamos a la original, a la foto original, no está, no figura. Por eso ellos quieren borrar esa foto original, no editada, que son las escrituras. Las escrituras no figura la Iglesia Católica, no figura el romanismo, no figuran todos sus dogmas, sus doctrinas diabólicas y satánicas, como ya estamos denunciando, porque si nosotros vamos a las escrituras no las encontramos. Entonces Dios habla por medio de las escrituras. Dice en Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios tenía un medio antes para hablar al pueblo de Israel, que eran los profetas, los cuales también escribían por inspiración del Espíritu Santo, lo cual el Señor allí en 32:16 y en 24:12 de Éxodo, el Señor le dio las escrituras al pueblo de Israel por mano de Moisés. Entonces, la escritura, dice la palabra en 32:16 de Éxodo, que es obra de Dios. Entonces, las escrituras le pertenecen a Dios, la cual le confió a Moisés y por ende al pueblo judío. Como dice en Romanos 3:1 y 2, que las escrituras le fueron confiadas al pueblo judío, no a Roma. Roma no tiene nada que ver. Si lo que hizo Roma fue usurpar, fue robar las escrituras, fue robar el canon, porque ellos también dicen que el canon fue hecho por los católicos, digamos, por Roma, por el catolicismo romano, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? Porque ellos son paganos y el paganismo no puede hacer un canon, porque el canon le fue confiado a los judíos. Ellos sí tienen la autoridad para hacer el canon. Y como dicen las escrituras, a pesar de que el pueblo de Israel fue infiel, Dios permaneció fiel confiándole las escrituras. Entonces es imposible que Roma pueda configurar o a lo sumo, de última, encuadernar las escrituras que ya estaban hechas, el canon. El canon, cuando Roma roba las escrituras, ya estaba el canon. Es como que robaron algo ya hecho. Roma no hizo nada, lo único que hizo Roma fue robar, porque las escrituras atestiguan que la palabra escrita de Dios le fue confiada a un pueblo, y ese pueblo fue el pueblo de Israel.
el pueblo de Dios, el pueblo judío, no a Roma. Roma solamente robó, nada más, lo único que hizo. Y después se adjudicó la dueña. Es como que alguien roba algo, usurpa, se mete, y después dice, esto es mío, esto es mío. No, eso le pertenece al pueblo judío, por lo que lo dice la palabra claramente. Dice, bueno, en Hebreos 1:1 y dijimos en Juan 5:39 que Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras son las que dan testimonio del Señor. No es Roma, no es el magisterio romano. Las que dan testimonio de Jesucristo, del conocimiento del Hijo de Dios, son las Escrituras. Por eso el Señor le dijo a Pedro, a ti te daré la llave del reino, significando que por medio de la predicación se iban a abrir los cielos para aquellos que creen y puedan recibir perdón de pecados. Eso es todo. Las llaves que dice que a ti te daré la llave, quiere decir una misión especial que se le dio a Pedro, porque Pedro era un apóstol y era el momento de Pedro. O sea, Pedro tuvo una actuación como la podemos tener cada uno de nosotros. Yo porque estoy predicando, porque este es mi tiempo, este es el tiempo donde yo nací y Dios me dio una misión de predicar la palabra. Con Pedro, con los apóstoles o con cualquier cristiano, es así. No es que seamos especiales, sino que es una obra que tenemos que hacer, un trabajo simplemente. A Pedro se le dio el trabajo de abrir, el privilegio de abrir el evangelio tanto a judíos como a gentiles, fue simplemente eso. Entonces, como se tenía que inaugurar, digamos, la iglesia allí en Pentecostés, porque la iglesia no nació en 16-18, porque ahí no existe nada, porque ahí no hay cuerpo, no hay sangre, no hay cabeza, no hay espíritu, no hay nada. En 16-18 es totalmente falso que dice la iglesia católica que allí se fundó la iglesia. Ahí no se fundó nada, absolutamente. Bueno, ya lo expliqué en los videos anteriores. Entonces podemos leer en 1 Samuel 8:9 que dice, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios es un Dios que protesta. Protestaba por medio de los profetas. ¿Qué significa la palabra protesta o protestar? Significa atestiguar ante alguien, ¿no? Expresar la oposición a alguien o a algo. Por eso a los cristianos el sistema romano le llama protestante, porque protestamos contra un sistema religioso opuesto a Dios. Por eso se protesta. No está mal el nombre, digamos, porque Dios es protestante. Dios protesta contra la idolatría, contra la mala actitud del pueblo. Dios protesta, porque acá está usando al profeta Samuel para protestar contra el pueblo. La palabra protesta significa tomar y dar a conocer una postura contraria a un orden o situación determinada. Tomar y dar a conocer una postura contraria. O sea, el protestante protesta contra la mentira. Si yo a usted le miento, ¿usted qué va a hacer? Usted va a protestar. Por eso es lo que hace la iglesia cristiana. La iglesia del Señor protesta contra quien manda la mentira. ¿Por qué protestamos? Porque somos testigos. Porque la palabra protestar significa expresar impetuosamente su queja o disconformidad. Por eso dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Quiere decir que Dios tiene un medio para protestar, y son las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras dan testimonio del Hijo, no dan testimonio de la Iglesia Católica, ni de los papas, ni de la Virgen María, ni de Pedro. Las Escrituras dan testimonios de Cristo. Eso es lo que molesta a la religión. Molesta que Cristo sea el Rey. Entonces, podemos ver, como dice en Hechos 20:26, la palabra protestar. Y estamos viendo el medio que Dios usa para protestar, que son las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios se opone al sistema religioso. Por eso dice que hubo una discusión allí entre los discípulos y Jesús le dijo, porque después que dicen los católicos que allí en 16-18 se le dio a Pedro
el primer lugar, o el lugar de papa, o el lugar de líder de la iglesia, o jefe de la iglesia, los cuales los discípulos, ni Pedro ni nadie se habían enterado. Ni Jesús mismo se le cruzó por la cabeza poner a Pedro como la cabeza de la iglesia. Dijimos, ¿por qué? Porque Pedro es hombre, y el hombre se muere, igual que los sacerdotes. Por eso fue cambiado el sistema sacerdotal arónico y levítico por uno perfecto y eterno como el de Cristo. ¿Por qué? Porque los hombres mueren. ¿Cómo Jesús va a dejar a Pedro, va a poner a Pedro como roca si la iglesia lo aplasta? Ya dijimos en un ejemplo, usted pone un hombre y le pone una casa arriba o un edificio, ¿qué pasa con ese hombre? Lo aplasta, lo mata. Pedro jamás ni ningún hombre podría sostener a la iglesia, porque el único que puede sostener a la iglesia es la roca, Cristo. Por eso le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. O sea, está hablando de dos personas diferentes, Petro y Petra. Una cosa es Pedro, que es Petros, y otra cosa es Petra, que es Cristo. Porque en 10.4 dice que Cristo es la roca, la Petra es la roca. Entonces son dos personas distintas. Entonces el catolicismo, ¿qué hace? Pone y dice que es una sola persona. Dice, y tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es totalmente diabólico, eso es falso. El Señor dijo, tú eres Petro y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Queriendo decir que tú eres Petro, tú eres barro, pero sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia. Porque ¿cómo va a ser Pedro para sostener la iglesia? Lo aplasta y lo reaplasta. ¿Por qué? Porque Pedro es un hombre, porque Pedro es barro, como dicen 7:24 al 26 de Mateo. ¿Qué hombre que poniendo su casa sobre la arena, vendrán viento, vendrá situación y la casa se va a derrumbar porque fue edificada sobre la arena, quiere decir sobre el barro? Entonces la iglesia nunca se puede edificar sobre los hombres, porque los hombres son barro. Hay una distinción de naturaleza. Por eso Jesús le dijo a Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás. Al decirle hijo de Jonás le estaba diciendo que él era barro. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al decirle Pedro, tú eres el Cristo, le está diciendo, tú eres divino, tú eres la roca, tú eres de un material celestial. Tú estás compuesto por la divinidad, por la naturaleza de Dios. Solamente Dios puede sostener a su iglesia. No Pedro era un hombre como todos nosotros, es un apóstol, fue un apóstol que ya murió. En todo caso, si Pedro hubiera podido sostener la iglesia, usted imagínese que le pone una casa sobre un hombre, ¿cuánto puede aguantar? Nada, ni 3 segundos que lo mata. Entonces es imposible que Pedro pueda ser la roca. Pedro no es la roca, Pedro es la roca pero de barro, como dicen en 32:30 de Deuteronomio. La roca de barro. La roca de barro es la roca del hombre, la fuerza del hombre. ¿Qué quiere decir una roca de barro? Que usted la golpea, le da un mazazo y se quiebra toda. Eso quiere decir que la fuerza del hombre no se puede comparar con la roca verdadera que es Cristo. Entonces, traemos toda esta colación de que Dios es todo lo que es de Dios es divino. Entonces la sola escritura, como explicamos anteriormente, las escrituras es algo que proviene del cielo, como vamos a hablar de lo que es el magisterio del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que trae la palabra de Dios a la tierra, porque Él dice que Él inspiró tanto a Moisés, a los profetas, a todos los que escribieron, todos los escritores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tiene una inspiración divina, la cual toda esa inspiración, todo ese orden, se lo dio al pueblo judío. O sea, el Espíritu Santo fue el que ordenó el canon, el Espíritu Santo fue el que inspiró las palabras que están en la Biblia, y el Espíritu Santo ayudó a coordinar, digamos, a hacer el canon bíblico. Después cuando Roma lo roba, ya estaba todo ordenado. Porque Roma tampoco puede ordenar, porque Roma no entiende nada, Roma está ciego. Es como que usted le da a un ciego que ordene un libro, que ponga hoja por hoja. ¿Cómo va a ordenar si está ciego? ¿No ve? Pone la última hoja la pone primero, la que va en el medio la pone atrás, es un verdadero desastre. Entonces Roma nunca jamás podría haber hecho el canon. El canon lo hizo el pueblo judío, porque lo dicen las escrituras. Porque le fue confiado al pueblo judío las escrituras. Entonces, al confiarle las escrituras, ¿quién hizo el canon? Los judíos, no hay otro. Porque son ellos los que el Espíritu Santo iluminó y ordenó. Porque las escrituras no dicen otra cosa. No dice que ordenó a los romanos.
Dios ni conoce a la Iglesia Católica. En una forma de decir, porque el Señor dice allí, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque no creen. El que no cree, el Señor no lo conoce. En un sentido, sabemos que Dios conoce todo, ¿no? Sabe todo. Pero en el sentido de conocimiento como hijos de Dios, Dios no conoce a los católicos. No conoce a los romanos, no sabe quiénes son. Apartados de mí, dice el Señor, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque sus pecados no han sido perdonados, porque no han creído, no creen. Ellos creen en el rosario, creen en María, creen en sus papas, en sus curas. Entonces, si no creen en Cristo, no los conoce el Señor. Entonces, Dios tiene un medio para comunicarse con la humanidad, que es las Escrituras, las cuales le fueron confiadas al pueblo judío, no a Roma. Si Roma se adjudica las Escrituras y el canon, y todo lo que hablan de todas esas historias, patrísticas, todo eso es basura, basura, basura. Lo que vale son las Escrituras. ¿Por qué? Porque la historia miente. Nosotros, ¿qué sabemos lo que pasó? Dice, hoy estaba escuchando que sobre el purgatorio, que estaban enseñando en un canal católico sobre el purgatorio, dice, usted tiene que creer en el purgatorio porque nunca en esos primeros siglos se cuestionó el purgatorio. O sea que esa es toda la base de ellos para decir que hay que creer en el purgatorio. Pero ¿por qué nadie se oponía? Primeramente que no van a decir si había 100 cristianos que se oponían, no. Porque los mataban. ¿Cómo se van a oponer si los mataban? Públicamente, o sea, los cristianos andaban escondiéndose de los romanos. ¿Cómo? ¿De qué valía para un padre de familia, por ejemplo, cristiano, decir oponerse al purgatorio? Prefería esconderse antes que lo maten y que su familia se quede sin padre. ¿Para qué se va a hacer matar a menos que Dios se lo diga, ¿no es cierto? Y así murieron muchos de nuestros hermanos, pero fueron matados. No es que no había quien se oponga. Por supuesto, la iglesia del Señor siempre existió. Roma siempre fue el paganismo y la iglesia verdadera siempre se opuso, siempre protestó contra la mentira. Si hay algo que protesta, es Dios, los profetas, la iglesia, protestan contra la mentira, contra la idolatría. Dios tiene un medio de protestar, que es las Escrituras. Dios protesta por medio de las Escrituras. Dios habla por medio de las Escrituras. Dios testifica del Hijo por medio de las Escrituras. Por eso es la sola Escritura. Por eso los católicos odian la sola Escritura. La aborrecen, la detestan y le temen. Porque en la Escritura está el original. Y el original dice que la Iglesia Católica no existe, los papas no existen, la sucesión apostólica, todo eso es falso. Por eso ellos tratan, como dijimos, hablamos de la foto original, donde no figura ninguna casa, ningún arbolito, nada, que ellos quieren vender. Porque ellos tomaron la foto original y la editaron y le pusieron, póngale el Vaticano o una casita, lo que sea, y quieren venderle al mundo que en las Escrituras existe el catolicismo. Y el catolicismo no existe en las Escrituras. Es falso totalmente. Dios ni sabe quiénes son los católicos. Entonces las Escrituras testifican del Hijo. Por eso Jesús le dijo, Pedro, a ti te daré la llave del reino. Todo lo que atares en el cielo será, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Dando alusión que por medio de la predicación las almas iban a ser liberadas de los pecados por medio de la fe. Eso es todo, porque ahora el perdón de los pecados está en el cielo. ¿Y cómo hace un alma para llegar al cielo? Antes que Cristo haga su sacrificio, se puede decir, estaba el sistema arónico y levítico, donde un israelita podía ir a pedir perdón y había un sistema. Era algo temporal, obvio, porque todavía tenía que venir lo verdadero, porque la sangre de los animales no podían quitar el pecado. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, que arranca, que estirpa, que borra totalmente el pecado del alma del hombre y lo perdona para siempre. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese santuario celestial ahora está en el cielo, está ese perdón de pecado. Entonces, es necesario predicar la palabra. Cuando nosotros predicamos la palabra,
se abren las puertas de los cielos para aquellos que creen y pueden ser perdonados. Eso es todo. Eso es todo. Lo que pasa es que la religión se ha adueñado, ha monopolizado la fe. Entonces, los pueblos, al quitársele las escrituras, porque ¿qué es lo que hacen? Le sacan la foto original y le sacan las escrituras. Al sacarle las escrituras, ellos no saben que la Iglesia Católica no existe. Y le muestran algo falso, una foto falsa, una escritura falsa, que son la tradición de hombres y el magisterio romano. Todo eso es falso. ¿Por qué necesitan ellos eso? Porque no están en las escrituras, entonces tienen que mentir inventando palabras de hombre. Nosotros dijimos que por eso Pedro le dijo a Jesús: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que las palabras de Dios, lo que son las escrituras, es divino. El mismo católico reconoce que las escrituras son divinas. Y lo demás es palabra de hombre, por supuesto. Lo divino es el pan, por eso dice allí en Juan 6, que Jesús es el pan que descendió del cielo, el pan divino, algo que el hombre, Jesús mismo dijo: comed de mi cuerpo, bebed de mi sangre, para que podáis tener vida, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué está queriendo decir eso? Que cuando nosotros creemos, realmente podemos ser salvos. No está hablando de la hostia como inventa el catolicismo, eso es totalmente falso. El Señor está diciendo, está hablando de creer en Él, que Él es el pan. Comer significa creer. Cuando el Señor habla de comer mi cuerpo, significa crean en mí, que yo soy Dios, que me hice carne. Beban de mi sangre, crean en mi sacrificio, que mi sangre puede perdonar todos los pecados. Eso significa. Entonces, la palabra de Dios, por eso Pedro le dijo: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Significa que las escrituras es lo divino, y lo que es el magisterio y la tradición de los hombres, de los romanos, es palabra de hombre. Y al ser palabra de hombre es barro. ¿Por qué? Porque el hombre es barro. Pusimos el ejemplo, usted tiene un plato con pan y un plato con barro. El plato con pan significa y simboliza o es figura de lo que son las escrituras que vienen del cielo. Por eso el catolicismo siempre dice, no es que las escrituras vinieron del cielo, por supuesto que vinieron del cielo. ¿Por qué vinieron del cielo? Porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Del cielo. ¿De dónde trae las palabras del Espíritu Santo? Del cielo. Entonces, la palabra escrita es algo que viene del cielo. Ellos niegan eso, haciendo de su religión algo de lo que es, algo terrenal, animal y diabólico. Y la palabra de los hombres, que son la tradición de los hombres, es barro. ¿Por qué? Porque el hombre es barro. Porque el hombre habla palabras que son barro. Por eso hizo la diferencia Pedro y dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Y el hombre tiene palabras temporales, palabras muertas. El único que tiene palabras de vida es Dios. Entonces por eso se opone a las escrituras, porque en las escrituras está Jesucristo. No está ni María, no está ni Pedro, ni la Iglesia Católica, ni el Rosario, ni el Purgatorio, no existe nada de eso en las escrituras. Por eso tienen que apelar. Y lo más triste y lo más caradura que son, porque hay que ser caradura, y dicen, pero nosotros no somos solo escritura. Y claro que vivo. ¿Por qué? Porque aman su religión, aman la muerte, aman el barro, como los cerdos que aman el barro. El cerdo le pone una casa lujosa, y el chiquero, ¿para dónde va a ir el cerdo? Va para el chiquero. ¿Por qué? Porque aman el barro. Pero eso el Señor dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo soy el pan, el verdadero pan. El Padre les da el verdadero pan que descendió del cielo. Porque es Cristo el que descendió del cielo, la palabra, las escrituras.
es las Escrituras, esto que está acá, descendió del cielo. ¿Por qué? Porque lo inspiró el Espíritu Santo. Y por eso, Señor Jesús, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? En el cielo. Aunque Él decía, está entre vosotros y estará en vosotros. Es Espíritu, Dios es Espíritu. Y Dios está en todo lugar. Pero para decir que todo lo que el Espíritu Santo inspira y hace es divino, proviene del cielo. Cristo proviene del cielo. Cristo es divino. Cristo no es terrenal. La carne de Cristo no es terrenal. Por eso Él no sufrió corrupción, estuvo 3 días en el Hades y su cuerpo estuvo en el sepulcro y no sufrió corrupción. Cristo nunca se enfermó, Cristo nunca tuvo un dolor de cabeza, un resfrío, nada. Su cuerpo, su carne era totalmente incorruptible, cero pecado. ¿Por qué? Porque Él es divino. Él es divino, por eso Él dijo, comed de mi carne, que es verdadera comida. O sea, que la carne de Cristo es verdadera comida. ¿Qué significa? Creer en Él, no en otra cosa. María es barro, Pedro es barro, los curas son barro porque dice que los curas pueden absolver pecados, toman el lugar de Dios, como que quitan el pecado del pecador. Tienen todos esos atributos que solamente le corresponden a Dios. Si un cura puede perdonar pecado, eso dice que lo hacen en el nombre de Dios, pero hay que ir al cura para pedir perdón. Entonces es como si fuéramos a Dios. Entonces el cura es otro Dios. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir? Que no hay otro que perdone pecados sino solo Dios. Y el cura se pone como un anticristo perdonando pecados. Y la disfrazan, dice, no, nosotros lo hacemos en el nombre de Dios, pero están perdonando pecados. ¿Qué pasa si el cura se muere? No puede perdonar pecados y las almas no pueden recibir perdón. Es totalmente risueño, ¿no? Da risa, pero bueno, es lo que ellos creen. No lo analiza el católico. ¿Por qué no puede analizarlo? Porque no cree. Porque un gran porcentaje han sido católicos. Yo, gracias a Dios, nunca creí en el catolicismo. A pesar de que estudié en esos colegios, entre curas, y nunca creí en el catolicismo por la gracia y misericordia del Señor. Yo decía, ¿cómo se le puede hablar a una estatua? Algo que yo me acuerdo que era niño y tocaba esos fríos helados, era la muerte. A mí me daba rechazo, siempre rechacé el catolicismo. Y como le digo, yo me crié entre curas, digamos, en la iglesia, no en la iglesia católica, sino en colegios católicos que estaba lleno de curas y era todo lo que es el catecismo, pero nunca me entraba nada porque no creía en esa absurdidad. Me parecía totalmente absurdo el catolicismo. Bueno, hasta que conocí al Señor y se me abrieron los ojos y me di cuenta que el catolicismo era totalmente diabólico. Era algo totalmente oscuro, tenebroso. Lo que yo sospechaba de niño, cuando conocí a Cristo, todo eso se hizo realidad, digamos. Pude entender que lo que yo sentía cuando era niño, adolescente o joven, era verdad, era el sentimiento que yo tenía de repulsión, de rechazo por algo totalmente oscuro. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de poder creer. Aún el católico más católico puede tener la capacidad de creer en Jesucristo y que sus ojos se abran. Por eso el ciego Bartimeo dijo, o el ciego dijo, yo era ciego, no sé quién me sanó, pero yo era ciego, y ahora veo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros conocemos a Jesucristo. Yo era ciego y ahora veo. Es lo que nos pasa a todos los seres humanos cuando creemos en Dios. Entonces Dios tiene un medio para comunicarse con la humanidad y es la palabra. Es la locura de la predicación. Y no hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Por qué el catolicismo tiene que apelar a los magisterios? Tiene que apelar a la tradición, porque en las escrituras no existe el catolicismo. Y quieren borrar. Si fuera por eso, borran la Biblia y se quedan con el magisterio y con la tradición. Que allí sí existe la Iglesia Católica. Pero es falso. Es falso. Eso existe solamente en la mente del católico. El catolicismo es una religión que no existe. Está muerta y vacía. No existe. Es un fantasma. Es un fantasma. Solamente existe en la mente idolátrica de un católico.
no tiene otro lugar. Bueno, la palabra 2026, habíamos quedado de Hechos 2026, dice 2026, dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. La palabra que se usa allí para protestar significa para convocar como testigo, significa para afirmar, ser llamado como testigo o protestar. Por eso nosotros fuimos llamados para testificar de Cristo, y testificar de Cristo es una protesta contra la religión. Por eso se le llama al cristiano protestante. El cristiano es cristiano, es hijo de Dios, no tiene ningún nombre, pero la oposición, la religión lo llama protestante porque protesta contra la mentira, precisamente, contra un orden jerárquico religioso. Y como ya hemos dicho, había una discusión allí entre los discípulos, quién sería el mayor. Hablamos de Pedro y dijimos que los discípulos no sabían quién era el mayor. Los católicos dicen que sí. Tanto Jesús como los discípulos sabían que Pedro era el Papa. Pero la palabra dice que no. No sabían. Allí en Lucas 22, 24 y 26 dice que había una discusión. ¿Quién sería el mayor? Entonces nos está dejando a las claras que Pedro no era el Papa. Y Jesús le dijo que ese orden jerárquico le pertenecía a las naciones, a los reyes, que era algo, se puede decir, secular, mundano. Eso no era para la iglesia, porque en la iglesia no hay jerarquía, porque hay una sola jerarquía. Esa jerarquía es Jesucristo. ¿Usted cuántas jerarquías tiene en su cuerpo? ¿Cuántas autoridades tiene en su cuerpo? Una sola, la cabeza. La cabeza es la que manda. No manda ni el brazo, ni la pierna, manda la cabeza. Y en la iglesia es lo mismo, manda la cabeza. No hay órdenes jerárquicos. No es que un miembro, no es que mi brazo manda el resto del cuerpo. No. La cabeza es la que manda todo. Si el brazo se mueve, el otro brazo no le puede decir nada porque te mueves, porque la orden vino de la cabeza. Por eso los cristianos no somos autonombrados, ni los pastores somos autonombrados, ni los predicadores somos autonombrados. ¿Por qué? Porque nos nombró el Señor, nos dio la orden al Señor. Porque si se mueve este brazo, el resto del cuerpo no puede decir nada. ¿Por qué? Porque la orden vino de la cabeza. Y la predicación que se da y la predicación que damos es por orden de la cabeza. No nos autonombramos ni nos movemos por nosotros mismos. Es Cristo el que mueve los miembros del cuerpo. Entonces, el Señor le dijo que en la iglesia no hay jerarquía, que el que manda y da todas las órdenes es el Señor. Entonces Pedro no es ningún papa, ni los papas existieron nunca. Eso es todo falso, es todo pura religión, nomás puras mentiras y cuentos, nada más, no es otra cosa. No tiene ninguna base bíblica, por eso tratan de negar la sola escritura. Vemos a José Plasencia y a todos los apologistas católicos luchando contra la sola escritura y tratando de ridiculizar la sola escritura. ¿Por qué? Porque la sola escritura es divina. La sola escritura, como vamos a estar explicando, es una revelación. Por eso digo, el católico no entiende, pero el día que crea va a entender todas las cosas, como dice la palabra. La unción del santo está sobre nosotros y no necesitamos que nadie nos enseñe nada, porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Por supuesto, Dios pone pastores y maestros para que enseñen la palabra. Pero el que nos da la revelación, porque a usted se le puede estar enseñando 1000 años, pero nunca va a entender si el Espíritu Santo no le revela. Están los pastores, por supuesto, pero le hablan a personas, a cristianos que pueden entender. ¿Por qué pueden entender? Porque tienen al Espíritu Santo. Si no, no entienden. Te agarra un grupo de 100 católicos y le habla y no van a entender. ¿Por qué no van a entender? Porque no tienen al Espíritu Santo. ¿Cómo hacen para tener al Espíritu Santo? Cuando creen. Cuando creen se le perdonan todos los pecados, entonces viene el Espíritu Santo y puede iluminar esa vida, nos ilumina el entendimiento, todo, y podemos entender las Escrituras.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el intérprete, aquel que es como que estamos dos personas, una habla español, otra habla inglés, y se tratan de comunicar y no se pueden comunicar, y luchan y luchan y luchan y no pueden, ninguno le entiende al otro. Y así sucede con las escrituras. Dios habla al hombre, pero el hombre no le puede entender. Entonces es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio. ¿No es cierto? Es el intérprete. Y está en el hombre en creer, porque viene el intérprete y digamos, habla al hombre, y el hombre cree o no cree. Entonces, hay dos personas que hablan un inglés y otro español. Viene un intérprete y ahí pueden entenderse mutuamente. Entonces, ¿se puede creer o no se puede creer? Entonces, viene el Espíritu Santo y por medio de un predicador predica el Evangelio y el hombre puede creer. Entonces, cuando cree, se le abren los ojos a la persona que anteriormente era impía, o impía quiere decir alguien que está alejado de Dios, que no cree en Dios, y cuando cree se le abren los ojos. ¿Por qué? Porque los pecados se le han sido perdonados y ha venido el Espíritu Santo sobre esa vida y puede entender todas las cosas, como dice en 1 Juan 2, 20 y 27. Que la unción del Santo nos hace entender todas las cosas, eso es todo. Por eso el católico no entiende y el católico se ofende y se enoja porque está ciego. A usted un ciego le puede explicar 10 horas algo y no lo va a entender hasta que pierda la ceguera. Cuando abre los ojos entiende cómo sucede, ¿no? Nosotros no entendemos algo, pero cuando se nos abre el entendimiento, podemos entender claramente las cosas. Entonces, Dios tiene un medio para comunicar al hombre el conocimiento del Hijo, que es por medio de las Escrituras. Entonces, vamos a ir por acá y vamos a ver por qué está la palabra del hombre y está la palabra de Dios. ¿Por qué sola escritura? ¿Qué es la sola escritura? La sola escritura puede ser un dogma, una doctrina, un principio o una revelación. Habíamos dicho en un video anterior que ¿por qué sola escritura? Porque la palabra de los hombres es barro. ¿Por qué? Porque el hombre es mentiroso, como dijimos acá, yo ya lo había hablado en otro video. Dice en 3:4 de Romanos, dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué nos dice la palabra? Que todo hombre es mentiroso. Entonces todo lo que es el magisterio y todo lo que es la tradición de los hombres está todo manchado por la mentira. Porque es mentira. ¿Por qué? Porque es palabra de hombre. Por eso dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como dice en 116:11 de los Salmos, todo hombre es mentiroso. La Biblia lo dice, la palabra, que todo hombre es mentiroso. ¿Por qué? Porque todos los hombres en algún momento de su vida han mentido. Porque la esencia del hombre es el barro, es el pecado, es la mentira. Entonces, ¿cómo confiar en palabras de hombres para algo tan serio como es la salvación y la doctrina, la sana doctrina? Por eso Pablo le dijo a Timoteo que la sana doctrina, las sanas palabras del Señor lo salvarán, o sea, lo librarán de las mentiras, de la tradición o de la religión. O sea que las palabras del Señor son lo verdadero, lo que nosotros tenemos que comer. Es el ejemplo del pan y el barro. Un plato de pan y un plato de barro que va a escoger usted, que va a agarrar usted, que va a comer usted. Obviamente que el pan, porque el pan es saludable. Si usted come barro se va a enfermar y se va a morir. Y eso es la tradición de los hombres. Barro. Por eso el católico va camino a la muerte. Porque si usted come barro todos los días, se va a enfermar, se llena de parásitos, de virus, de enfermedades que contiene el barro y va a morir. Pero si come pan, se va a mantener sano, fuerte. Pan es de algo sano, estamos hablando de las palabras de Dios. Si usted come de la palabra de Dios,
va a vivir para siempre. Por eso el Señor dijo, el que cree ha pasado de muerte a vida, o sea, comer el pan vivo. Por eso el Señor dijo, el que come mi carne come verdadera comida, el que bebe mi sangre bebe verdadera bebida, o sea que es lo puro, es lo del cielo, es lo divino. En cambio, si usted come la palabra de los hombres, se va a morir, se va a perder, va a ser condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, la palabra de los hombres trae muerte, pero la palabra de Dios trae vida. Por eso somos sola escritura. Solo comemos pan, no comemos barro. Pero el católico dice que usted tiene que comer barro, tiene que creer en los padres de la iglesia, tiene que creer en el magisterio romano, tiene que creer en el catecismo, todo eso es barro. Si usted se alimenta de eso, va a morir, va a llegar el día del juicio y va a ser condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, que es el pan que descendió del cielo. Por eso Dios tiene un medio por el cual se comunica a la humanidad al conocimiento del Hijo de Dios. Por eso dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, nos ha hablado por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, queriendo decir que ya la obra está toda consumada y que nos resta solamente creer. Y al creer tenemos vida nueva. Entonces dijimos que el hombre es mentiroso y el hombre es barro. Entonces, la sola escritura es un dogma, es un principio, es una doctrina o es una revelación. Entonces piden una demanda y dicen, ¿qué es la sola escritura? La sola escritura es lo que dice. Escudriñan las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Eso es todo. Jesús mismo lo dijo. Jesús habló de la sola escritura. Ellos dicen que Jesús nunca habló de la sola escritura. ¿Cómo no va a hablar si es la que da testimonio de él? Es una locura. Pero como el católico no lee las escrituras, se queda ahí, ¿no? Pensando. José Plasencia le dice, Jesús nunca lo enseñó, dice, ¿no? El ignorante y bruto este señor. Y el católico que hay pensando, ¿será o no será? Bueno, porque el católico le cree más al hombre que a la palabra, entonces se queda con el hombre. ¿Por qué? Porque yo he hablado con muchos católicos, tuve una predicación con una católica que le hablé bastante tiempo y un día me dice, no puedo porque no tengo Biblia. Bueno, yo le di una Biblia. A los 2-3 días me devuelve la Biblia y dice, no, yo prefiero creerle al cura, esto es mucho, y se quedó con el cura. Y así lamentablemente es el católico, prefiere comer barro antes que comer lo divino, el pan. Entonces seamos sabios, creamos en el Dios verdadero, en Jesucristo. Entonces, ¿sola escritura qué es? Es un dogma. ¿Qué significa un dogma? Un dogma es un punto esencial de una doctrina, o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de un sistema. O sea que un dogma es algo que se tiene que creer sí o sí. Es como son los dogmas marianos, por ejemplo, que usted tiene que creer. Un católico nunca puede decir que no cree en María, ni que habla en María, que no cree que María está viva y todas esas cosas. Y que María es corredentora y que María es la reina del cielo, etcétera, etcétera. No puede. ¿Por qué? Porque es un dogma. ¿Por qué? Porque la religión católica es un sistema religioso, es una dictadura religiosa, donde la persona tiene que creer lo que otros creen. ¿Por qué? Porque están como presos en un sistema religioso. Y como ellos le dijeron que estando dentro de ese sistema van a ir al cielo, entonces dentro que todos la van remando. Pero no es así, están presos. Es como el Titanic, ¿no? Suban, está todo lindo, todo lujo, todo fiesta, todo baile, todo comida rica, pero se va a hundir, van a chocar con la roca. Eso es una forma. Van a chocar con la roca viva, Cristo. El catolicismo, el día del juicio van a chocar contra la roca y se van a hundir todo. Esa es la noticia. Por eso esos dogmas hacen que la gente quede atada, porque un dogma es algo que no se puede discutir. Entonces, si un católico, ¿qué pasaba en la Edad Medieval? Cualquiera que discutía la doctrina católica, ¿qué le decían? Lo mataban, lo aserraban, lo quemaban, lo tiraban a las bestias, a los animales, era comido por rata a los cristianos.
eran cosas terribles lo que le hacían a los cristianos por negar los dogmas católicos. Entonces, la segunda acepción de dogma es conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Acá está clarito, eso es un dogma, algo que no se puede contradecir. Y el catolicismo está lleno de dogmas. Y en aquella época, más atrás, todo era dogma. O sea, había que acatar todo el catolicismo, si no a la hoguera. Una persona que se la encontraba leyendo una Biblia era enjuiciada. Eso le llamaban el santo oficio. Qué nombrecito. El santo oficio. Matar cristiano era el santo oficio. Y hasta el día de hoy no lo hacen porque no pueden. Porque si no nos matarían a todos, quemarían a todos los cristianos, los católicos. Es duro, es fuerte, pero es la verdad. Miren, lo mejor que le puede pasar a una persona es que le digan la verdad. El católico se puede quejar, pero un día, cuando reconozca a Jesucristo y cree en Jesucristo, se va a acordar de todas las veces que le hablaron de Cristo y no creyó. Yo también. A mí me hablaron varias veces de Cristo y no creí, y hasta el día de hoy recuerdo las veces que no creí, digamos, hasta que un día creí y Dios perdonó todos mis pecados y vino el Espíritu Santo a mi vida y me salvó de una vez y para siempre. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es que nos digan la verdad. Entonces, podemos tener acceso a la verdad y al perdón de los pecados. Entonces, un dogma es algo que usa mucho el catolicismo, los dogmas. El punto es que antiguamente los mataban, hoy no los pueden matar. Dice, ¿qué es la sola escritura? Un principio. ¿Qué es un principio? Es un primer momento de la existencia de una cosa. Puede ser un principio que es el comienzo, o sea, sería el comienzo y el final. La sola escritura es el comienzo y es el final. Por eso, Señor, es el alfa y la omega. O sea, está la sola escritura y todo lo que hay fuera de la escritura es... Todo lo que está fuera de las escrituras es abismo. No hay nada, fuera de las escrituras no hay nada. Por eso se dijo ahí en Pablo que, 1 Corintios, que no pensemos más allá de lo que está escrito. Entonces, es un principio que quiere decir que lo primero de algo y lo último. Sería el principio y el final de algo. Dice, punto de donde se parte, nace o surge una cosa. O sea que todo nace en las escrituras y todo termina en las escrituras. 3, ¿qué es la sola escritura? Una doctrina, conjunto de ideas. ¿Qué es una doctrina? Conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. ¿Qué es una doctrina? Es una enseñanza. Es una transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Una doctrina es una enseñanza. Se puede enseñar. O sea, en realidad pues, es un dogma en un sentido espiritual, pero no un dogma, digamos, en el sentido, un cristiano que no crea en sola escritura no quiere decir un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. No quiere decir que se va al infierno por no creer en sola escritura. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la sola escritura? Yo tenía una biblioteca grande de muchísimos libros. En mi juventud compré muchísimos libros y me gasté la vida comprando libros. Y cuando se me abrieron los ojos, fui tirando toda mi biblioteca, todos los libros, porque vi que todo era barro. No lo tiré a los ciegos, simplemente miraba y me daba cuenta que todo era barro. Y no me dolía quemarlos, ni tirarlos, ni romperlos, porque era barro. Palabras de hombre. Cuando uno no tiene la conciencia de la sola escritura, compra muchos libros. Está bien, hay libros de análisis, de textos, diccionarios muy buenos, pero todo lo que es palabra de hombre, aún los comentarios bíblicos pueden hacer errar mucho al cristiano. Usted imagínese si a eso usted le inculcan a ir siempre al barro, al magisterio romano, al catecismo, a la tradición. Todo eso es pura basura. Yo le digo por experiencia, porque yo compraba libros
cristianos, evangélicos, ¿cómo se puede decir? Protestantes. Y sin embargo, cuando a mí se me abrieron los ojos con la sola escritura y me di cuenta que en las escrituras estaba todo, que no necesitaba más nada, no me dolió tirar toda mi biblioteca. Me quedé con mi Biblia nomás. Algún diccionario, algún libro, una concordancia, cosas así, diccionarios. Y después tiré todo lo que era enseñanza de hombres, tiré todo y me di cuenta cuánta basura había en esos libros. No quiere decir que hay libros buenos, por supuesto, hay libros buenos. Pero todo lo que yo tenía mucho de Guadmaní, yo creí que Guadmaní era cristiano, era un hombre de Dios, y cuando yo empecé y se me abrieron los ojos con la sola escritura, me di cuenta que Guadmaní era un hereje, era un blasfemo, era una doctrina totalmente diabólica. Y era un hombre muy conocido. Y lo usa mucho, lo usa el catolicismo, lo usa los pentecostales. Es un hombre que ha contaminado mucho la iglesia. Y yo tenía casi toda su colección de él, lo cual me trajo más confusión. Enseñaba, por ejemplo, que la criatura salva a la criatura, muchas cosas que a la luz de las escrituras son blasfemias, son herejías. Pero como yo estaba tan empapado de tantos libros, por eso el católico no puede salir de todo su enredo, porque está enredado en palabras de hombres, nunca puede salir. Hasta que no se le abran los ojos, hasta que no cree en Jesucristo, nunca va a entender la sola escritura. Solamente una persona que tiene el Espíritu Santo puede llegar a entender lo que es la sola escritura, que es solo la escritura. Yo tenía una biblioteca entera, la quemé toda, la tiré toda a la basura. Tenía tantos libros que hasta el día de hoy tengo algunos por ahí. Tenía tanta cantidad, una montaña de libros. Yo cuando llego a la conclusión de que, ¿qué me enseñaron? Nada. Luego que me quedaron los testimonios, porque me gustaba comprar de avivamientos en China, en muchos lugares, Estados Unidos, todos los avivamientos. Eso sí me gustaba. Me quedó las historias, las anécdotas, pero de enseñanza, nada. Solamente empecé a aprender las escrituras cuando el Espíritu Santo empezó a tratar con mi vida, cuando el Espíritu Santo me dijo que solamente yo me tenía que quedar con las escrituras, porque yo le dije al Señor, Señor, ábreme los ojos, esto es una confusión, acá algo, ¿cómo puede ser que yo esté en una cosa y 100 personas en contra mía? ¿Quién está equivocado, yo o los 100 que están en contra mía? Entonces el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo, pedile al Padre que te unja los ojos para que veas. Entonces hice una oración y el Señor ungió mis ojos con colirios y pude ver con claridad todo, que era solo la Biblia, solo las escrituras. Y por eso digo, yo me inclino más que sea un dogma, que sea una doctrina, que sea un principio, yo me inclino más por una revelación, por mi experiencia, porque ver la sola escritura fue por revelación, porque Dios abrió mis ojos y pude ver que estaba todo en las escrituras. Lo que pasa es que el hombre tiene poca fe, tenemos poca fe. Y decimos, no, necesito este libro, necesito de aquel teólogo, necesito de aquel de allá, de muchos, de los hombres. Pero una persona ciega se apoya, usted ve que un ciego cuando camina se tiene que apoyar en el hombro de otro hombre. Entonces cuando nosotros abrimos nuestros ojos ya no nos apoyamos más en los hombres, nos apoyamos solamente en las escrituras, en la roca. Y ahí es cuando cambia toda nuestra teología y podemos entender la doctrina, cuando el Espíritu Santo empieza a obrar. Porque el Espíritu Santo no puede obrar si nosotros nos pasamos leyendo palabras de hombres, comiendo barro. Eso contamina nuestra mente, nuestro espíritu. Es un verdadero desastre en nuestra teología. Porque los hombres se equivocan. Por eso todos tenemos que ir a las Escrituras con la iluminación del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos dio el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, ahora cuando estudiemos lo que es el magisterio del Espíritu Santo, que Él fue enviado para guiarnos, para enseñarnos, ¿no? Para abrirnos los ojos, iluminarnos al Hijo de Dios, al conocimiento del Hijo de Dios. Eso es todo. El católico nunca va a conocer al Hijo de Dios por medio de hombres, ¿no? Porque eso lo revela el Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Por eso dijimos que Dios protesta, o Dios habla, o Dios predica por medio de las Escrituras. Y necesitamos a alguien que nos ilumine, porque las Escrituras es
chino antiguo para el hombre. El hombre no lo puede entender. Aún el cristiano mismo conoce al Señor, se le abren los ojos, todo, pero es como un bebé que no entiende, tiene que ir creciendo y se le tiene que ir explicando todo. Y es el Espíritu Santo, es la tarea del Espíritu Santo enseñarnos todas las cosas. Por eso dice que la unción del Santo está sobre nosotros y no tenemos necesidad que nadie nos enseñe nada, porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Es la unción del Espíritu Santo el que nos da sabiduría e inteligencia para entender la doctrina y ayudar a nuestros hermanos y ayudar al hombre que conozca al Hijo de Dios. Eso es la sola Escritura, una revelación, más allá de que sea un dogma porque Dios, si Dios pone un dogma, pero un dogma en libertad, digamos, no quiere decir porque un cristiano no crea en sola Escritura se va a ir al lago de fuego, no. Significa que aún no se le ha sido revelado o no ha llegado el tiempo. Porque usted cuando cree en sola Escritura realmente tira, no quiere decir que va a tirar la biblioteca. Yo lo hice, en mi caso yo lo hice, pero no quiere decir que tienen que tirar la biblioteca, significa que es solo la Biblia, solo las Escrituras. Y nos damos cuenta que allí hay todo un océano de sabiduría y de pan, es el pan. Por eso Pedro, sola Escritura. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Jesús no le dijo, espera un poco que vienen los papas, espera un poco que vienen los padrecitos, a ellos te van a ayudar también. No, Jesús no dijo nada. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Punto, se acabó, no se habla más nada. Es solo la Escritura. Y usted cuando va a las Escrituras encuentra todo un manantial de sabiduría, el manantial de la vida, como dice. Está en las Escrituras, todo está en las Escrituras. Por eso la Escritura es una revelación. ¿Y qué es una revelación? Es el descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Por eso para el católico es algo secreto, oculto y desconocido. Nunca lo van a entender la sola Escritura del católico. Y yo a veces hasta me da pena a veces escuchar al católico cómo discute la sola Escritura y también ellos son predicadores de la oscuridad. Una predicación diabólica tiene, pero ¿cómo no pueden entender algo tan simple y tan sencillo, la sola Escritura, y no lo entienden, y no lo entienden, y no lo entienden, y no lo van a entender nunca, hasta que no venga el Espíritu Santo, hasta que no se le perdonen los pecados por medio de la fe en Jesucristo? El católico nunca, jamás va a entender eso. Pero cuando uno es cristiano, entiende que es solo la Biblia, es solo la Escritura, no hay otra cosa. Yo digo porque yo tengo del año 88, 35 años conociendo al Señor. Y puedo decir todas las experiencias y todas las etapas que yo pasé. Por eso le digo, yo tenía una montaña, una habitación llena de libros de hombres, de predicación y de enseñanza de hombres. Y cuando se me reveló la sola Escritura, me di cuenta que todo eso era basura. Basura. Solamente me quedé con lo que consideré que podía usar. Que es una revelación, es la manifestación de Dios a los hombres de cosas que estas no pueden saberse por sí mismas. O sea que la sola Escritura no se puede saber por sí misma. Es algo que está oculto, es algo secreto, es un secreto la sola Escritura. Nunca, ningún hombre puede conocer la sola Escritura, porque es un secreto, es un tesoro, es algo que le está reservado solamente a los hijos de Dios. Por eso nunca lo va a entender, ni José Plasencia, ni ningún apologista, ni lo va a entender a la sola Escritura. Porque están ciegos, y un ciego, ¿cómo hace para descubrir algo? Imagínense, es secreto y encima tan ciego. Imposible. Si una persona que ve no lo puede ver con claridad o no lo descubre, porque muchos cristianos no lo descubren a la sola Escritura. Y ellos tienen el Espíritu Santo, un cristiano tiene el Espíritu Santo, y sin embargo hay hermanos que no lo pueden ver todavía. Usted imagínese un ciego, peor todavía. Si uno que ve no lo puede ver porque es secreto, es algo oculto, que está velado,
Imagínense un católico, un ciego, mucho menos. Entonces, una revelación es la manifestación de una verdad secreta o oculta. Es la manifestación de una verdad. O sea que la sola escritura es una verdad secreta, es un secreto. Es la manifestación. ¿Qué es una manifestación? Es decir, algo con cierta solemnidad o formalidad para que se sepa o se haga público. Esa es la manifestación, es mostrar, manifestación. Mostrar o dejar ver una cosa, especialmente algo inmaterial. La sola escritura es algo, sí, es algo inmaterial, se puede decir, es un secreto, es como decir un secreto. Pero tienen que creer en Jesucristo para que lo puedan ver. Entonces el cristiano se queda con solo la Biblia. Sabe que en la Biblia está todo. Al hombre le cuesta, aún al cristiano, al Hijo de Dios le cuesta. Que en la Biblia está todo, le cuesta. Le cuesta. Quiere siempre buscar al hombre. Por supuesto que Dios nos pone maestros y nos pone pastores para que aprendamos la palabra, pero eso es puesto por el Espíritu Santo. No es que nosotros buscamos a los hombres, sino que Dios nos pone los hombres de Dios para que nos enseñen la palabra. Es como un padre que tiene a un hijo y quiere que su hijo aprenda más y le pone un maestro particular. Por eso es el Paracleto del Espíritu Santo, alguien que está al lado de nosotros para ayudarnos. Y Él nos guía y nos pone maestros. Por eso el Señor constituyó maestros y pastores. Si no, no hubiera constituido maestros y pastores el Señor. Pero Él puso hombres de Dios para que nos expliquen la palabra del Señor, cosas que no entendemos. Hay cosas que las entendemos rápido, pero hay cosas difíciles de entender, que necesitamos un maestro, un profesor, un pastor. Pero más los maestros y profesores de la palabra son los que nos enseñan la palabra, porque para eso fueron llamados, para enseñar la palabra. El pastor está más ocupado en atender al rebaño, en cuidar. El pastor tiene muy poco tiempo para estudiar. Por eso los pastores se quedan en sus doctrinas, se quedan como en una doctrina arcaica, en una doctrina que nunca avanza, que el pueblo llega un momento que se aburre porque siempre dice lo mismo al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor no tiene tiempo de estudiar. En cambio, el que ha sido llamado a ser maestro o profesor de la palabra, se dedica a eso y son los que pueden enseñar la palabra. Por eso el Señor levantó maestros y pastores y maestros. Y el maestro es el que enseña, es el que tiene tiempo, es el apasionado por las Escrituras para poder enseñar al pueblo las Escrituras. Entonces, la manifestación significa una reunión pública. Bueno, la sola Escritura es la manifestación de la protesta de Dios y es lo que el título, digamos, cómo empezamos este video. La sola escritura es la muestra, es la expresión, la declaración, la señal, la demostración, la prueba, la exteriorización y la exhibición de Dios a la humanidad por medio de las Escrituras. ¿Cómo conocemos al Hijo de Dios? Por medio de las Escrituras. Si usted quiere conocer a María, a Pedro, a los santos, a los curas, el catolicismo, vaya al magisterio romano, vaya a la tradición de ellos, que ahí están. Pero en las Escrituras no están. ¿Por qué no van a las Escrituras? Porque en las Escrituras no está María, no está Pedro, no está el catolicismo, no están los curas, no están las monjas, no está el purgatorio, no está el rosario. Hablando de María y Pedro, del catolicismo, que son los dioses de ellos, ¿no? Por supuesto que María y Pedro están en las Escrituras, pero María y Pedro de las Escrituras eran de carne y hueso y ya se murieron hace 2000 años. La María y el Pedro la María, por ejemplo, de los católicos todavía no murió, dice. Ellos dicen, para Dios están vivos. Por supuesto, para Dios están vivos, están en la presencia del Señor. Pero para nosotros están muertos. Pues si estarían vivos los veríamos, los periodistas le andarían haciendo reportajes si María andaría por ahí o Pedro o alguno de los santos. Dice, bueno, están vivos, pero están vivos en el cielo. Pero ¿cómo hace usted para comunicarse con María? ¿Hay internet hasta el cielo? Estamos a millones y millones de años luz del tercer cielo nosotros. Si la galaxia es grande, imagínense, y el tercer cielo está arriba de las galaxias.
Usted imagínense, para recorrer una galaxia tarda millones de años luz, y hay millones de galaxias, y el tercer cielo está arriba de todo, digamos, fuera de las galaxias. ¿Cómo hace María para escucharle? Por supuesto, María está en la presencia del Señor, Pedro, Santo, todo está en la presencia de Dios, pero no tienen ninguna actividad ellos. ¿Por qué? Porque están descansando de sus obras, como dice allí en 14:13 de Apocalipsis. Están descansando y sus obras van a estar siempre en memoria delante de la presencia del Señor. No lo pueden escuchar. Si una persona que se pone a 100 metros, 200 metros ya no lo puede escuchar, te imaginas una persona que está a millones y trillones de años luz, no puede escuchar. Entonces todo eso es fantasía. Si usted quiere encontrar una María que la puede escuchar, vaya al catolicismo. Esa María, ¿por qué? Porque es una diosa. Ellos dicen que no tienen otros dioses, pero si tienen una María que le puede escuchar, significa que le han hecho una diosa. Y los santos son dioses. Y el cura es un dios, porque el cura perdona pecado. Porque yo estoy en pecado, voy al cura, el cura me absuelve los pecados, significa que Dios es un puente, es un mediador. Y el único puente mediador es Jesucristo. ¿Por qué es un puente mediador es Jesucristo? Porque Jesucristo es Dios. Usted imagínese un puente de aquí a trillones de años luz. ¿Quién puede ser un puente de esa magnitud? Nadie. Solo Jesucristo puede ser ese puente. Por eso hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y las escrituras vinieron del cielo. Es lo divino. Es lo que nosotros, lo que alimenta. Por eso el Señor dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el conocimiento, porque el conocimiento del Hijo de Dios lo tenemos por medio de la Escritura, solamente por las Escrituras, no por la palabra de los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre es mentiroso, el hombre falla, el hombre es falible. Me da risa cuando hablan de la falibilidad de los papas, que los papas no fallan. Con todo lo que hizo Francisco y los papas, lo que hizo Francisco es un juego de niño con lo que han hecho los papas durante toda su historia. Ha sido terrible, esto no es nada lo que ha hecho Francisco. Y se escandalizan. ¿Qué sería si pasan una verdadera película de lo que fueron los papas? Se caen de espalda los católicos, quizás no sé. Bueno, lo vamos a ir dejando por acá, desde lo que es la sola escritura, para ir continuando un poco más de lo que es la sola escritura, que las escrituras le fueron confiadas al pueblo judío, no a Roma, y que el canon lo hizo el pueblo judío, no Roma, porque Roma es imposible que pueda hacer el canon porque Roma está ciego, Roma no tiene ni idea del cristianismo. Lo podemos ver en su doctrina, el desastre que es. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en el próximo video es el magisterio del Espíritu Santo. O sea que el magisterio no es de hombre, o sea, el maestro de la iglesia es el Espíritu Santo. El Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y Él les va a enseñar todas las cosas, Él los va a guiar a toda verdad, el Espíritu de Dios. Entonces, el intérprete, el Espíritu Santo, nos va a interpretar la palabra, como dijimos anteriormente. El hombre no puede entender las Escrituras y aún el Hijo de Dios necesita la iluminación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le interprete las Escrituras para que pueda entenderlas. Porque interpretar significa explicar, declarar. O sea, ¿qué es lo que cuando nosotros estudiamos las Escrituras? Es algo que el católico nunca lo va a entender, ni los apologistas nunca lo van a entender. Dice que nosotros tenemos una interpretación privada. Es privada cuando no es del Espíritu Santo, pero cuando la doctrina es acertada es del Espíritu Santo, la verdadera doctrina. Pero ¿quién lo sabe? Eso lo sabe Dios y lo sabe el Espíritu Santo, que es acertada. Y aún nosotros que tenemos la convicción de que es la verdadera doctrina, la sana doctrina. Por eso, para que sea sana doctrina tenemos que sumergirnos solamente en las Escrituras. ¿Por qué surgen todas las sectas, como decía en 4.6? Allí de 1 Corintios, que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Porque pensar más allá de lo que está escrito, vienen las sectas. Todas las sectas vienen por salirse de las Escrituras. Por eso dicen, son solo escritura, pero son una secta.
No, es imposible. Si sos sola escritura, no puede ser una secta. No puede ser porque la sola escritura siempre nos lleva a Cristo. Y al ser solo de Cristo no es secta. Dice 4:6. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sé que por causa de uno os envanezcáis uno con otros. Acá está clarito. ¿Qué produce pensar más allá de lo que está escrito? Envanecimiento. Por de ahí surgen las sectas. Por eso el católico dice que la sola escritura produce sectas o divisiones, y esto es lo contrario. Lo que produce las sectas y las divisiones es pensar más allá de lo que está escrito, porque acá lo dice la palabra claramente. Dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, unos contra otros, produciendo divisiones y sectas. O sea que la falta de sola escritura, pensar más allá de lo que está escrito, produce las divisiones, las sectas. Usted ve, todas las sectas están todas basadas en palabras de hombre, visiones de hombre y cosas de hombre, todo cosas de barro. Entonces, lo vamos a ir dejando por acá y vamos a ir viendo, si Dios quiere, lo que es el magisterio del Espíritu Santo, que es el intérprete, aquel que interpreta entre dos personas que hablan distintos idiomas. Dios dice una cosa y el hombre no puede entender lo que dice Dios si no es por medio de la ayuda, de la iluminación, de la guía del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que interpreta es el que revela, el que ilumina, digamos, la doctrina, porque el hombre no entiende la doctrina. Aún el cristiano no entiende la doctrina. Entiende que Cristo lo ha salvado, pero cuando se va profundizando, cada día necesita más de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque allí en Génesis, José dijo, ¿de quién son las interpretaciones sino de Dios? Cuando le decía, José, vos interpretas sueños, y él dijo, ¿de quién son las interpretaciones sino de Dios? O sea que Dios es el que interpreta las escrituras y nos las da a entender a nosotros, nos explica, porque interpretar es explicar. Entonces el Espíritu Santo viene y nos explica la doctrina. Y eso nunca lo va a entender el católico, porque el católico no entiende nada de lo que es el Espíritu Santo, porque no lo conoce. Por eso el Señor dijo que no le ve ni le conoce. ¿Por qué no le ve ni le conoce? Porque estos pecados no han sido perdonados. ¿Cómo podemos conocer al Espíritu Santo cuando nuestros pecados son perdonados? Porque ya el alma queda limpia y puede venir el Espíritu Santo a morar a nosotros y guiarnos a toda verdad. Eso es todo. Pero una persona que no entiende se le complica porque es otro idioma. Por eso el católico nunca jamás puede haber hecho el canon, porque no entiende nada. No entiende qué va primero, no entiende qué va después, no entiende nada el católico. Pero ellos discuten, ¿por qué? Porque les han vendido que Roma hizo la Biblia, etc. Todos esos disparates. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá y que Dios les bendiga.